Por favor. La voz de Lucía Moretti se quebró mientras apretaba el teléfono contra su mejilla ardiente. Todo su cuerpo temblaba. La fiebre la devoraba como un incendio forestal. Sé que esta entrevista es importante. Me he preparado durante semanas, pero estoy enferma. Apenas puedo mantenerme en pie. Si pudiera cambiar la fecha. La voz al otro lado del teléfono era gélida. Señorita Moretti, el señor Romano no cambia las citas, no cree en las segundas oportunidades. Si no está aquí a las 10 de la mañana, considere su solicitud retirada de forma permanente. Clic. La línea se cortó. La mano de Lucía cayó sobre el colchón. Sus dedos aún agarraban el teléfono. Miró fijamente al techo de su pequeña habitación. Su visión se nublaba. La luz de la mañana atravesaba las cortinas. Demasiado brillante, demasiado intensa. Sentía opresión en el pecho, y no solo por la fiebre. Lentamente, con desesperación, giró la cabeza hacia la mesita de noche. Ahí estaba, la carpeta de cuero rojo, sus salvavidas. Dentro estaba todo lo que había tardado 6 meses en construir. Su historia de tapadera, su currículum, su vida cuidadosamente construida como contable llamada Lucía Moretti. Madre soltera, cualificada, desesperada por encontrar trabajo. Las lágrimas rodaban por sus mejillas febriles. Por favor, susurró a nadie en particular. Mi hija lo necesita. Necesitamos esto. No sabía que en la puerta, completamente inmóvil en pijama, una niña pequeña la observaba. Se llamaba Isabela, pero todos la llamaban Bella. Tenía 5 años, el pelo rubio recogido en 2 cuidadosas coletas, ojos azules grandes y serios, demasiado serios para una niña de su edad. Había aprendido a estar callada, a observar, a comprender cosas que los niños no deberían tener que comprender. Bella había visto a su madre trabajar en 2 empleos. La había visto contar monedas en la mesa de la cocina, susurrando números entre dientes. La había visto sonreír incluso cuando tenía los ojos rojos de llorar. Y ahora Bella veía llorar a su madre. No dijo nada, simplemente se quedó allí, con las manitas apretadas a los lados y el rostro marcado por una determinación que no era propia de una niña. Cuando su madre finalmente cayó en un sueño febril, agotada por la enfermedad y la desesperación, Bella tomó una decisión. Se acercó a la mesita de noche y se puso de puntillas. Sus pequeños dedos se cerraron alrededor de la carpeta roja, más pesada de lo que esperaba, pero la apretó contra su pecho como si fuera un tesoro. Luego se dirigió a su armario. Sacó su mejor vestido, el de color rosa empolvado con cuello blanco de Peter Pan, el que mamá decía que la hacía parecer una señorita. Se vistió con cuidado, alisando la tela y abrochando cada botón. Encontró monedas en su alcancía, las contó 2 veces, suficientes para el autobús. Luego, con ambas manos agarrando la carpeta de gran tamaño, Bella se dirigió a la puerta principal. Miró una vez hacia el dormitorio de su madre. Lo arreglaré. Mamá, susurró, te lo prometo. Y salió. La mañana en la ciudad era fría. El viento empujaba su pequeño cuerpo cuando pisó la acera, pero ella no se inmutó. Sabía a dónde tenía que ir. Había visto la dirección marcada con un círculo en el calendario de mamá. Había memorizado el número del autobús porque mamá siempre decía, las niñas inteligentes prestan atención. Las calles estaban abarrotadas. Los desconocidos pasaban apresurados, demasiado ocupados para fijarse en la niña que caminaba sola. Llevaba la carpeta apretada contra el pecho como si fuera una armadura. Caminaba con la confianza de alguien con una misión, alguien que creía que el amor podía arreglarlo todo. Encontró el autobús correcto, subió a bordo y le entregó las monedas al conductor. ¿A dónde vas, cariño?, le preguntó él, preocupado. A Romano Enterprises, respondió ella con claridad. Es muy importante, vaciló el conductor. Pero algo en sus ojos, esa feroz determinación, le hizo asentir. Quédate tranquila, pequeña. 40 minutos más tarde, Bella se encontraba frente a un edificio que parecía tocar el cielo. Todo cristal oscuro y bordes afilados, intimidante y frío. Las letras de latón sobre la entrada decían Empresas Romano.
Respiró hondo, se enderezó el vestido y apretó con fuerza la carpeta. Luego atravesó las puertas giratorias y entró en un mundo mucho más peligroso de lo que podía imaginar. El vestíbulo era enorme, con suelos de mármol que brillaban bajo lámparas de cristal. Todo parecía demasiado grande, demasiado silencioso, demasiado serio. Hombres con trajes caros pasaban a su lado como sombras. Nadie sonreía. Detrás del mostrador de recepción, una mujer de mirada penetrante y labios perfectamente pintados levantó la vista. Su mirada se posó en la pequeña figura que se acercaba y sus cejas perfectamente dibujadas se arquearon. «Cariño», dijo la recepcionista lentamente. «¿Te has perdido?» Bella negó con la cabeza. Levantó la carpeta más alto, mostrándola como si fueran credenciales. «He venido a la entrevista de mi mamá», dijo con voz clara y firme. «Está muy enferma, así que he venido yo en su lugar». Hubo una pausa, una larga pausa de incredulidad. «La entrevista de tu mamá», repitió la mujer como si las palabras no tuvieran sentido. «Sí, señora, con el señor Romano, para el puesto de directora financiera». La recepcionista palideció, miró la pantalla de su ordenador y luego volvió a mirar a la niña. A su alrededor, algunos empleados se habían detenido, atraídos por lo extraño de la escena. «¿Cómo se llama tu madre, cariño?» «Lucia Moretti». Los dedos de la recepcionista se congelaron sobre el teclado. «Lucia Moretti, cita a las 16. La última entrevista de la mañana y el nombre que todos sabían que no debía seguir esperando. Pulsó un botón en sus auriculares. De repente su voz se volvió urgente. «Seguridad a recepción. Y que alguien avise al señor Romano inmediatamente. Es sobre la cita de las 10, Julio. Solo dígale que es muy inusual». Arriba, en una oficina que dominaba toda la ciudad como una sala del trono, Vincent Romano estaba sentado solo detrás de un enorme escritorio de caoba. Tenía 38 años, el pelo oscuro peinado hacia atrás y los ojos como hielo negro. Era un hombre cuyo nombre se susurraba con temor en 3 estados. Estaba revisando los informes financieros cuando su jefe de seguridad, Marco, apareció en la puerta. Marco mantenía una expresión cuidadosamente neutra, pero había algo en sus ojos. «Jefe», dijo Marco con cautela, «tienes que bajar». Vincent no levantó la vista. «Tengo una entrevista a las 10, lo sé». Marco dudó. «Se trata de esa entrevista». Vincent levantó la mirada, aguda y fría. «¿Hay algún problema?» «No exactamente». La boca de Marco esbozó una sonrisa, algo inusual en un hombre que casi nunca sonreía. «Solo tienes que verlo por ti mismo». Vincent se levantó, se ajustó los gemelos y siguió a Marco hasta el ascensor. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, salió esperando alguna complicación administrativa. En cambio, se detuvo en seco. Allí, en el centro de su vestíbulo de mármol, rodeada por su equipo de seguridad y el personal de recepción, estaba la persona más pequeña que había visto nunca en ese edificio. Una niña de unos 5 años, con coletas rubias, un vestido rosa empolvado con cuello blanco y en sus manos, como si fuera un escudo, una cartera de cuero rojo casi tan grande como ella. Sus ojos azules lo encontraron de inmediato. «¿Es usted el señor Romano?», preguntó con voz alegre y sin miedo. Vincent se quedó mirándola. Por primera vez en años, no tenía ni idea de qué decir. «Sí», respondió finalmente, con una voz más baja y áspera de lo que pretendía. Su rostro se iluminó por completo. Caminó directamente hacia él, sin vacilar, sin miedo, como si él fuera una persona más, y no uno de los hombres más peligrosos de la ciudad. «Soy Bella», dijo. «He venido a enseñarle los papeles de mi mamá. Está muy enferma, pero quiere mucho este trabajo, y creo que debería contratarla porque es la mejor mamá del mundo». Le mostró el maletín con ambas manos. Vincent la cogió despacio, como si fuera a explotar. La sala estaba en silencio. Todas las personas que se encontraban en el vestíbulo contuvieron la respiración. Miró a la niña, luego al portafolio y luego volvió a mirarla a ella. Y por razones que no podía explicar, que no entendía y que más tarde se negaría a admitir, algo cambió en su pecho. Algo que creía que había muerto hacía años. Se volvió hacia Marco. «Despeja mi agenda», dijo en voz baja.
Jefe, tenemos despejarlo, asintió Marco con la cabeza. Vincent volvió a mirar a Bella y en contra de todos sus instintos, todas las reglas, todo lo que lo había mantenido vivo y poderoso durante 2 décadas, hizo algo completamente inexplicable. Sonrió. Solo un poco, lo justo para que sea real. Ven conmigo, Piccolola, dijo en voz baja, utilizando la palabra italiana para referirse a pequeña. Bella sonrió y lo siguió sin dudarlo. Mientras caminaban hacia el ascensor privado, Vincent abrió la carpeta para echar un vistazo a lo que supuso que sería un currículum estándar. Y fue entonces cuando todo cambió, porque dentro no había ningún currículum. Dentro había un expediente clasificado del FBI con su nombre y fotos de vigilancia de sus operaciones con pruebas que podían destruirlo. Y la inocente niña que caminaba a su lado no tenía ni idea de que acababa de dictar una sentencia de muerte. Así que esto es lo que necesito que pienses. Cuando una niña de 5 años entra en la oficina de un jefe de la mafia, llevando consigo lo único que podría destruirlo, ¿qué crees que pasa después? ¿El despiadado hombre sigue sus instintos de supervivencia? ¿O hay algo en la intrépida inocencia de esa niña que rompe la coraza que ha construido alrededor de su corazón? ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre eliminar una amenaza y proteger a un inocente? Las puertas del autobús se abrieron con un silbido y Bella subió los 3 altos escalones, agarrándose a la barandilla con una mano mientras con la otra se apretaba contra el pecho la carpeta roja. El conductor, un hombre corpulento de mirada amable y cabello canoso, la miró con preocupación. ¿Estás sola, cariño? Bella asintió con la cabeza, haciendo rebotar sus coletas. Levantó el puñado de monedas que había contado con tanto cuidado en casa. ¿Es suficiente para ir a Romano Enterprises? La expresión del conductor cambió entre sorpresa y preocupación. Eso está en el centro, pequeña. Es un viaje largo. ¿Dónde está tu mamá? Está enferma, dijo Bella simplemente, como si eso lo explicara todo. Tengo que ir a buscarla. Es muy importante. El conductor dudó, mirando el tráfico matutino detrás de ellos. Luego, mirando a la niña de rostro serio, que sostenía sus monedas como si fueran joyas preciosas, suspiró. Quédate con tu dinero, cariño. Siéntate justo detrás de mí, donde pueda verte. De acuerdo. Bella sonrió, aliviada. Gracias, señor. Encontró el asiento y se pegó a la ventana, con la carpeta apoyada en el regazo. Cuando el autobús se incorporó al tráfico, la ciudad comenzó a desplegarse a su alrededor, enorme y abrumadora. Los edificios se alzaban como gigantes. Los coches pasaban a toda velocidad en furiosos ríos de metal y ruido. Todo era tan grande, tan rápido, tan ruidoso. Nunca había estado tan lejos de casa sola. Por un momento, solo un momento, el miedo se apoderó de ella. ¿Y si se perdía? ¿Y si no encontraba el edificio? ¿Y si el hombre decía que no? Pero entonces recordó el rostro de su madre, las lágrimas que le habían corrido por las mejillas, la forma en que se le había quebrado la voz cuando se cortó la línea telefónica. Bella apretó con fuerza la carpeta. No, no iba a tener miedo. Su madre necesitaba que fuera valiente. El autobús atravesó barrio tras barrio, cada uno diferente del anterior. Los viejos edificios de ladrillo dieron paso a construcciones más nuevas. Las pequeñas tiendas se transformaron en imponentes complejos de oficinas. La gente también cambió. Menos familias, más trajes, más maletines, más caras que nunca sonreían. 40 minutos le parecieron una eternidad. Por fin, el conductor la llamó. Esta es tu parada, pequeña. ¿Seguro que sabes a dónde vas? Bella se levantó y se alisó el vestido rosa polvoriento. Sacó un trozo de papel arrugado del bolsillo. Era el que había copiado cuidadosamente de la agenda de mamá. Romano Enterprises, dijo, mostrándoselo. ¿Sabe dónde está? El conductor señaló a través del parabrisas un edificio que dejó a Bella sin aliento. Se elevaba hacia el cielo como algo salido de un cuento. Todo cristal oscuro y bordes afilados, frío, hermoso y aterrador. Ahí mismo, cariño, el grande y negro. Ten cuidado. De acuerdo. Bella asintió y bajó del autobús a la acera. Las puertas se cerraron con un silbido detrás de ella y de repente se encontró sola de nuevo.
El aire de la mañana le helaba la cara. La gente pasaba a toda prisa a ambos lados, con maletines balanceándose y tacones repiqueteando, sin detenerse, sin fijarse en la niña que permanecía inmóvil en la esquina. Ella miró hacia el edificio. Parecía inclinarse sobre ella, observándola, juzgándola. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero empezó a caminar. Cuanto más se acercaba, más imposible le parecía. La entrada del edificio estaba flanqueada por dos hombres con trajes oscuros y gafas de sol que permanecían inmóviles como estatuas. Las puertas giratorias de cristal giraban lentamente, atrapando la luz y las sombras. A través de las ventanas podía ver el brillo del mármol y el destello de las lámparas de cristal. Este no era un lugar para niñas pequeñas con vestidos rosa empolvado. Bella se detuvo al borde de la entrada, de repente insegura. Uno de los guardias de seguridad la vio y frunció el ceño. Dio un paso adelante. «Oye, pequeña, ¿te has perdido?» Bella negó rápidamente con la cabeza. «Necesito ver al señor Romano». El ceño del guardia se frunció aún más. «¿El señor Romano?» Miró a su compañero, que se encogió de hombros. «¿Tienes una cita?» «Mi mamá», dijo Bella levantando la carpeta, «pero está enferma, así que vine yo en su lugar». Los dos guardias intercambiaron una mirada, algo entre diversión e incredulidad. «Escucha, cariño», dijo el primer guardia, ahora con voz más suave. «Este no es un lugar para niños. ¿Por qué no me dices el nombre de tu madre y llamamos a alguien para que venga a recogerte?» Bella levantó la barbilla, recuperando su obstinada determinación. «Lucia Moretti, a las 10 sueldo, y no me iré hasta que el señor Romano me reciba». El guardia abrió la boca para discutir, pero algo en sus ojos, esa absoluta certeza, le hizo detenerse. En su lugar, sacó su radio. «Recepción. Tenemos un problema. Una niña dice que tiene una cita con el jefe. Se llama Lucia Moretti. Cita a las 10 horas. ¿Quieres encargarte tú?» Se oyó un crujido estático y luego la voz de una mujer, aguda por la sorpresa. «Hazla pasar, yo me encargo». El guardia miró a Bella, todavía escéptico, pero se hizo a un lado. «Atraviesa las puertas, niña. Sigue recto hasta el mostrador». Bella respiró hondo y entró por la puerta giratoria. Esta la hizo dar una vuelta, entre cristal, metal y reflejos, y de repente se encontró dentro. El vestíbulo le dejó sin aliento. El suelo era de mármol blanco tan pulido que podía ver su reflejo. Del techo colgaba una enorme lámpara de araña. Las gotas de cristal reflejaban la luz como lluvia helada. Todo estaba limpio, era caro, frío, y todo el mundo la miraba. Hombres con trajes a medida, mujeres con tacones de aguja. Todos se detuvieron en medio de una conversación, a mitad de paso, mirando a la niña del vestido rosa que cruzaba su impoluto suelo de mármol. A Bella le temblaban las manos, pero siguió caminando recto hacia la recepción, donde una mujer con el pelo oscuro perfectamente peinado y pintalabios rojo brillante ya estaba de pie, con los ojos muy abiertos. La mujer se inclinó sobre el alto mostrador, mirando a Bella como si fuera un rompecabezas que no tenía sentido. «Cariño», dijo lentamente, «¿te has perdido?» Bella negó con la cabeza con firmeza. «He venido por la entrevista de mi mamá con el señor Romano». La recepcionista parpadeó. «¿La entrevista de tu mamá?» «Sí, señora». Bella levantó la carpeta. «Ella es Lucia Moretti. Se supone que debe estar aquí a las 10 visita, pero está muy enferma, así que he venido yo en su lugar para mostrarle por qué debería contratarla». El silencio en el vestíbulo se hizo más denso. Alguien dejó caer un bolígrafo, golpeó el mármol con un ruido como un disparo. La recepcionista miró fijamente a Bella, luego a la pantalla de su ordenador y luego de nuevo a Bella. Se había puesto pálida. «Eres la hija de Lucia Moretti». Bella asintió. «Y has venido sola». Otro asentimiento. La mujer pulsó un botón en sus auriculares y su voz se volvió repentinamente urgente. «Seguridad a recepción inmediatamente y que alguien avise al señor Romano de que su cita de las 10 acaba de llegar. Dígale que es algo muy inusual». Volvió a mirar a Bella. Su expresión estaba entre la preocupación y algo que podría haber sido admiración. «¿Cómo te llamas, cariño?» «Isabela», dijo Bella.
pero todo el mundo me llama Bella. Bella, repitió la mujer en voz baja. Eres una niña muy valiente, pero, cariño, el señor Romano es un hombre muy ocupado y muy serio. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Bella pensó en su madre, llorando en la cama, susurrando que quería darle una vida mejor. Pensó en todas las veces que su madre había llegado a casa tan cansada que apenas podía mantenerse en pie, pero aún así preparaba la cena, leía cuentos antes de dormir y sonreía. Sí, dijo Bella con firmeza. Mi mamá se merece este trabajo, y voy a asegurarme de que el señor Romano lo sepa. La recepcionista la miró fijamente durante un largo rato. Luego, a pesar de todo, sonrió. Solo un poco, lo justo. Muy bien, Bella. Veamos qué pasa ahora. El trayecto en ascensor fue como viajar a otro mundo. Dos guardias de seguridad flanqueaban a Bella a ambos lados, silenciosos como sombras. Los números subían cada vez más. 10, 20, 30. La niña los veía brillar y desvanecerse, con el estómago revuelto con cada sacudida hacia arriba. Ninguno de los guardias le dirigió la palabra. Solo miraban al frente, con el rostro inexpresivo y las manos juntas delante de ellos, como soldados. Bella abrazó con más fuerza el maletín rojo. El ascensor sonó suavemente. Planta 35. Las puertas se abrieron para revelar un pasillo que, en comparación, hacía que el vestíbulo pareciera luminoso y acogedor. Aquí todo era más oscuro. Las paredes estaban revestidas de ricos paneles de caoba. La moqueta era de un color burdeos intenso, tan gruesa que amortiguaba el sonido de los pasos. La tenue iluminación proyectaba largas sombras. No había ventanas. Era como entrar en una cueva o una tumba. Uno de los guardias hizo un gesto para que avanzaran. A Bella le temblaban las piernas, pero se obligó a seguir adelante. Pasaron por delante de puertas cerradas, todas idénticas, cada una de las cuales ocultaba secretos que ella no podía imaginar. El aire olía a cuero caro y a algo más, algo agudo y peligroso que no sabía nombrar. Al final del pasillo había unas puertas dobles, más altas y anchas que ninguna otra que hubiera visto jamás. Madera oscura tallada con intrincados diseños. Sin placa, sin letrero. Pero, de alguna manera, Bella supo que era allí. El guardia llamó una vez, dos veces, 3 golpes precisos que resonaron como disparos. Una voz llegó desde el interior. Baja, áspera, el tipo de voz que exigía obediencia. Entra. Las puertas se abrieron. La oficina que había detrás era enorme. Las ventanas que iban del suelo al techo a lo largo de una pared revelaban la ciudad que se extendía abajo como un reino. Pero Bella apenas se fijó en las vistas. Estaba demasiado concentrada en todo lo demás. La habitación era hermosa, pero de una forma fría y peligrosa. Un enorme escritorio dominaba el centro, con la superficie pulida hasta brillar como un espejo. Sillas de cuero, estanterías llenas de volúmenes que parecían antiguos y caros, arte en las paredes, abstracto y oscuro. Y de pie, perfectamente inmóviles a ambos lados de la habitación, como piezas de un tablero de ajedrez, había hombres vestidos con trajes negros. 6 de ellos, quizá más, con el rostro impasible, las manos entrelazadas y la mirada fija, a la espera. Y detrás del escritorio, en una silla de cuero que parecía más un trono, estaba sentado Vincent Romano. No se levantó cuando Bella entró. No sonrió, no se movió en absoluto, excepto para inclinarse ligeramente hacia atrás. Tenía los dedos entrelazados bajo la barbilla. Era más joven de lo que Bella esperaba, tal vez 38 o 40 años, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que podría haber sido atractivo si no fuera tan duro. Sus ojos eran negros, o casi agudos y fríos como el hielo del invierno. La estudiaba como alguien podría estudiar un insecto bajo un cristal, con confusión, con irritación, con algo que podría haber sido curiosidad enterrada bajo capas de sospecha. El silencio se prolongaba y prolongaba. Bella sintió que le temblaban las rodillas. Todos sus instintos le gritaban que huyera, que se disculpara, que se marchara. Este hombre no se parecía en nada al amable conductor del autobús o a la recepcionista preocupada.
Este hombre la miraba como si fuera un problema, un error, pero pensó en su madre, llorando, sola, derrotada, y Bella enderezó la espalda, levantó la barbilla y sostuvo la carpeta frente a ella como un escudo, tal y como había estado haciendo desde que se marchó de casa. Señor Romano, su voz sonó más débil de lo que quería, pero no tembló. Mi mamá está muy enferma. Tiene mucha fiebre y no ha podido venir hoy, pero necesita mucho este trabajo. La expresión de Vincent no cambió. No parpadeó, no asintió, solo la miró fijamente. Uno de los guardaespaldas cambió de postura y el cuero de su funda crujió suavemente. El sonido hizo que a Bella se le acelerara el corazón. Vincent finalmente se movió, inclinándose lentamente hacia adelante, con los codos apoyados en el escritorio. Cuando habló, su voz era tranquila, controlada, pero llenó la habitación como un trueno. ¿Cuántos años tienes? 5, susurró Bella. 5 y medio, y has venido aquí sola. No era una pregunta, pero Bella asintió de todos modos. Vincent apretó la mandíbula, miró a uno de sus guardias y algo pasó entre ellos. Luego volvió a mirar a la niña que estaba en el centro de su oficina, empequeñecida por todo lo que la rodeaba, pero que, de alguna manera, no se echaba atrás. ¿Cómo te llamas? Illa Moretti. Pero todo el mundo me llama Bella. Bella, repitió, probando cómo sonaba. Entrecerró los ojos. ¿Sabes quién soy? Bella volvió a asentir. Usted es el señor Vincent Romano. Es el jefe. Y mi mamá dijo, es la persona más importante con la que ella ha tenido una entrevista. Algo pasó por el rostro de Vincent, demasiado rápido para poder interpretarlo. Se recostó en su silla, en silencio, calculando. Los guardaespaldas observaban. La ciudad se extendía debajo y Bella estaba parada en el centro de todo, pequeña y aterrorizada, pero absolutamente decidida a no rendirse. Tu madre, dijo Vincent finalmente, con una voz peligrosamente suave, debía estar aquí a las 10:00. No tú, ella. Lo sé, dijo Bella rápidamente, pero está demasiado enferma para caminar. Lloraba porque la señora del teléfono le dijo, no das segundas oportunidades. Así que pensé, tragó saliva, armándose de valor. Pensé que si venía y te enseñaba sus papeles, entenderías que ella realmente quiere trabajar para ti. Lleva semanas preparándose. Dice, eres muy inteligente e importante, y este trabajo podría cambiar toda nuestra vida. Vincent la miró fijamente. El silencio era sofocante. Entonces hizo algo inesperado. Extendió la mano, con la palma hacia arriba, hacia ella. Dame la carpeta. Bella dudó solo un instante y luego dio un paso adelante. Sus zapatos apenas hacían ruido sobre la lujosa alfombra. Cruzó la imposible distancia entre la puerta y el escritorio, se acercó al hombre al que todos temían y colocó la carpeta de cuero rojo en su mano expectante. Sus miradas se cruzaron, la de él fría e indescifrable, la de ella amplia y desesperadamente esperanzada. Por favor, susurró ella. Mi madre es la mejor madre del mundo. Trabaja muy duro. Se lo merece. Los dedos de Vincent se cerraron alrededor del maletín. Lo dejó sobre el escritorio frente a él, pero aún no lo abrió. En cambio, siguió estudiando a Bella con una intensidad que le hacía sentir como si pudiera ver a través de ella, leyendo cada pensamiento, cada miedo, cada secreto. Siéntate, dijo. Finalmente, señalando una de las sillas de cuero frente a él, Bella se subió a ella, con los pies colgando en el aire. La silla la engulló, pero se sentó lo más recta que pudo, con las manos cruzadas en el regazo, tratando de ser valiente. Vincent abrió la carpeta lentamente, deliberadamente, con los ojos fijos en su rostro, observando su reacción. Y fue entonces cuando todo cambió, porque en el momento en que su mirada se posó en el contenido, todo su cuerpo se tensó. Apretó la mandíbula. Sus ojos se oscurecieron con algo mucho más peligroso que la irritación. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. Bella no entendía por qué. Solo había traído los documentos de mamá, los importantes, los que demostrarían que estaba cualificada.
No tenía ni idea de que acababa de entregar a un jefe de la mafia la prueba que podría destruirlo. Vincent miró fijamente la carpeta, con la mano congelada sobre la cubierta. No se movió, no respiró. El único sonido en la habitación era el leve zumbido de la ciudad muy por debajo. Bella, todavía sentada en el enorme sillón de cuero, balanceando las piernas nerviosamente, no notó el cambio en el ambiente. Estaba demasiado concentrada en asegurarse de que el señor Romano entendiera lo especial que era su madre. Mi mamá es muy buena con los números, dijo con voz sincera y dulce. Puede sumar cosas en su cabeza muy rápido, más rápido que una calculadora. Solía ayudarme a contar mis juguetes y nunca se equivocaba, ni una sola vez. Los ojos de Vincent permanecieron fijos en el contenido de la carpeta. Su rostro se había quedado completamente en blanco, el tipo de blanco que significaba que estaba pensando en cosas muy peligrosas. Y nunca miente. Bella continuó, completamente ajena a todo, incluso cuando sería más fácil. Siempre dice que decir la verdad es lo más importante, aunque sea difícil. Uno de los guardaespaldas que estaban junto a la pared se movió ligeramente, sintiendo el cambio en su jefe. La mano de otro se acercó a su chaqueta, donde Bella no podía ver lo que escondía allí. Trabaja muy duro, continuó Bella, con su pequeña voz llenando el terrible silencio. A veces trabaja en 2 sitios en un mismo día. Llega a casa con dolor en los pies y en la espalda, pero aún así me prepara la cena. Me ayuda con los deberes y me lee cuentos. A veces incluso se olvida de cenar porque está muy cansada. Vincent apretó la mandíbula y sus dedos, que seguían descansando sobre el borde de la carpeta, se pusieron blancos en los nudillos. Dentro de la carpeta de cuero rojo no había el currículum cuidadosamente elaborado y las referencias de una contable llamada Lucía Moretti. En su lugar había fotografías de vigilancia, registros de transacciones financieras, organigramas con nombres y conexiones trazados como una telaraña y sellados en la parte superior de la primera página con letras rojas en negrita. Clasificado por el FBI, su propia cara le miraba desde una docena de ángulos diferentes. Fotos granuladas tomadas desde la distancia. Matrículas, fechas, horas, lugares que él creía seguros. Y allí mismo, en blanco y negro, un desglose detallado de toda su operación. Cuentas bancarias en 3 países, sociedades ficticias, propiedades inmobiliarias utilizadas para el blanqueo de dinero, nombres de sus socios, sus rivales, sus conexiones en el gobierno de la ciudad, todo. Ella dijo que si conseguía este trabajo, decía Bella, con voz esperanzada y alegre, quizás podamos conseguir un apartamento más grande. Ahora mismo solo tenemos un dormitorio, así que duermo en el sofá. Pero mamá dice que si consigue un trabajo realmente bueno, quizás pueda tener mi propia habitación con una ventana y quizás incluso una estantería para todos mis libros de la biblioteca. Vincent levantó lenta y cuidadosamente la mirada de las pruebas condenatorias que tenía delante hacia la niña sentada al otro lado de su escritorio. La niña que acababa de entregarle la prueba de que su madre era una agente federal encubierta. La niña que no tenía ni idea de que había entrado en una habitación donde la gente desaparecía por mucho menos que esto. Bella le sonrió, con sinceridad e inocencia. Mamá dice, eres muy importante y muy inteligente. Practicó lo que te iba a decir todas las noches durante 2 semanas. Quería asegurarse de que todo saliera perfecto. El guardaespaldas llamado Marco dio un solo paso silencioso hacia adelante. Sus ojos se encontraron con los de Vincent. La pregunta tácita flotaba en el aire como humo. ¿Qué quieres que hagamos? Vincent apretó la mandíbula con más fuerza. Su mano tembló casi imperceptiblemente antes de cerrar la carpeta con deliberada lentitud. La habitación se había enfriado. Todos los hombres que estaban junto a las paredes estaban tensos, esperando la señal, esperando que Vincent diera la orden que todos sabían que iba a llegar, la única orden lógica, la única orden segura, eliminar la amenaza. Pero entonces Bella se movió en su silla y su pie golpeó accidentalmente el escritorio. Jadeó suavemente, sorprendida, y sus ojos azules se abrieron de par en par. Lo siento,
susurró rápidamente. No fue mi intención. Estoy teniendo cuidado. Lo prometo. Y algo en ese momento, en esa pequeña y asustada disculpa por golpear el mueble, rompió el hielo que había en el pecho de Vincent. No vio una amenaza, ni una infiltrada federal, ni una prueba que había que destruir. Vio a una niña de 5 años con un vestido rosa empolvado que había cruzado la ciudad sola porque su madre estaba enferma y lloraba. Una niña pequeña que creía que el amor y la valentía podían arreglarlo todo. Una niña que no tenía ni idea de que estaba sentada en una habitación con 6 hombres armados que esperaban permiso para asegurarse de que nunca le contara a nadie lo que había en esa carpeta. La mano de Vincent, que seguía descansando sobre la carpeta cerrada, comenzó a temblar. No por miedo, sino por otra cosa, algo que no había sentido en años. Ella te quiere mucho, dijo en voz baja, con voz ronca. ¿Tu madre? El rostro de Bella se iluminó. Me quiere mucho. Dice que soy todo su mundo, su razón de ser. Vincent cerró los ojos solo un segundo. Solo uno. Y en esa oscuridad vio a otra niña pequeña. Una con el pelo oscuro y la sonrisa de su esposa. Una que solía correr hacia él cuando llegaba a casa con los brazos extendidos, riendo. Una que había quedado atrapada en un fuego cruzado destinado a él hacía 7 años. Una cuya tumba visitaba cada año en su cumpleaños, pero en la que nunca se atrevía a quedarse más de 5 minutos porque la culpa era demasiado pesada de soportar. Cuando volvió a abrir los ojos, Bella lo miraba con preocupación. ¿Está bien, señor Romano? Vincent respiró lentamente. Miró a Marco, a los otros guardias y luego volvió a mirar a la niña que, sin querer, le había entregado su sentencia de muerte envuelta en amor y desesperación. Tomó una decisión que iba en contra de todos los instintos de supervivencia que había perfeccionado durante 20 años en este negocio. Una decisión que era tonta y peligrosa y completamente inexplicable. Marco, dijo en voz baja, tráele a la niña agua y algo de comer. Los ojos de Marco se abrieron ligeramente. Jefe, la mirada de Vincent nunca se apartó de Bella. Marco dudó solo un instante. Luego asintió y salió de la habitación. Los otros guardias se quedaron allí, confundidos, tensos, esperando. Vincent se recostó en su silla, estudiando a la niña que no tenía ni idea de que había estado a pocos segundos de un destino que ningún niño debería enfrentar jamás. Dime, Piccolola, dijo en voz baja, utilizando la palabra italiana para referirse a pequeña. ¿Cómo has llegado hasta mi edificio? Bella se animó, feliz de responder. He venido en autobús, conté las monedas de mi hucha y el amable conductor me dejó viajar gratis porque dijo que era valiente. Tardé 40 minutos y estaba un poco asustada, pero recordé que mamá necesita que sea fuerte. A Vincent se le hizo un nudo en la garganta. ¿Has venido hasta aquí sola por tu madre? Bella asintió con firmeza. Ella lo haría por mí, así que yo lo hice por ella. Y en ese momento, Vincent Romano, uno de los hombres más temidos de la ciudad, un hombre que había ordenado cosas terribles sin dudarlo, un hombre que había enterrado su conciencia junto con su hija hacía 7 años, sintió que algo se le partía en el pecho. Tu madre, dijo lentamente, con una voz apenas superior a un susurro, crió a una niña muy valiente. Bella sonrió, radiante y pura. Gracias, señor Romano. ¿Eso significa que le dará el trabajo? Vincent bajó la mirada hacia la carpeta cerrada, hacia la prueba que debería haber sellado el destino de ambos, hacia la elección imposible que ahora tenía ante sí, y, por primera vez en 7 años, eligió la misericordia en lugar de la supervivencia. Ya veremos, Piccolola, dijo en voz baja. Ya veremos. Marco regresó con un vaso de agua y lo dejó sobre el escritorio, pero en lugar de retroceder, se inclinó hacia Vincent, con la voz apenas un susurro, con cuidado de que la niña no lo oyera. Jefe, murmuró mirando de reojo a Bella, la niña es un lastre, ha visto el expediente, sabe la dirección, y si la madre es del FBI, Vincent levantó lentamente la mano, haciéndole callar. Ahora no. Marco apretó la mandíbula. Jefe, con todo respeto, tenemos que hacerlo. Dije, ahora no.
La voz de Vincent era gélida. Déjanos solos. Marco dudó. Todos sus instintos le gritaban que su jefe le estaba cometiendo un error catastrófico. Pero llevaba 12 años trabajando para Vincent Romano y conocía ese tono. La discusión había terminado. Dio un paso atrás y volvió a colocarse junto a la pared, pero mantuvo la mano cerca de la chaqueta por si acaso. Bella observó la escena con confusión, sintiendo la tensión, pero sin entenderla. Cuando Vincent volvió a prestarle atención, se movió nerviosa en el gran sillón de cuero. ¿He hecho algo mal? Su voz era ahora débil, insegura. Señor Romano, ¿contratará a mi mamá? Ella realmente necesita este trabajo. Lo necesitamos. Vincent la miró fijamente. Esos ojos azules, esa preocupación interna por otra persona a pesar de su propio miedo, esa obstinada determinación envuelta en inocencia. Y de repente ya no veía a Bella. Veía a Sofía, su hija, que tenía 7 años cuando murió. Cabello oscuro, mientras que el de Bella era rubio. Ojos marrones, mientras que los de Bella eran azules. Pero con el mismo espíritu feroz. La misma forma de mirarlo como si él pudiera arreglar cualquier cosa. Como si fuera un héroe en lugar de un monstruo. El recuerdo lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Sofía corriendo hacia él en su jardín, con los brazos extendidos, riendo. Sofía, tenemos que entrar ahora. Cara, no es seguro estar aquí fuera, pero papá, no tengo miedo. Tú estás aquí. Siempre me mantienes a salvo. Excepto que no lo había hecho. El mensaje de la familia rival iba dirigido a él. Las balas iban dirigidas a él. Pero Sofía estaba en el jardín y él había sido demasiado lento, demasiado tarde, y ella había caído antes de que pudiera alcanzarla. La había sostenido mientras la vida se escapaba de su pequeño cuerpo. Había visto cómo esos ojos intrépidos se apagaban. Había sentido cómo se quedaba inmóvil en sus brazos. Y ese día enterró todo lo humano que había dentro de él. La misericordia, la compasión, el amor. Lo enterró todo con ella porque sentir cualquier cosa era demasiado peligroso, demasiado doloroso, demasiado devastador. Hasta ahora. Hasta que una niña de 5 años con un vestido rosa empolvado entró en su oficina llevando una prueba que debería haber sido su sentencia de muerte. Y lo único que le importaba era salvar a su madre enferma. La mano de Vincent tembló mientras cerraba completamente el expediente del FBI. Lo dejó boca abajo sobre su escritorio para ocultar los sellos de clasificación. Sentía un nudo en la garganta. Le dolía el pecho por algo que había olvidado cómo nombrar. Miró a Bella, la miró de verdad, y no vio una amenaza que debía eliminar, sino una niña que merecía ser protegida. ¿Cómo has llegado aquí, Piccola? Su voz era ahora más suave, sin rastro de dureza. Bella se animó un poco, aliviada de que él le hiciera preguntas en lugar de parecer tan serio. Cogí el autobús. Ahorré monedas en mi hucha durante mucho tiempo. Mamá no sabe que las cogí, pero se lo diré cuando ya no esté enferma. El conductor del autobús fue muy amable. Dijo que era valiente. Ahorraste tu propio dinero, repitió Vincent en voz baja. Bella asintió. He estado ahorrando desde mi cumpleaños. Eso fue hace 4 meses. Quería comprarme una muñeca, pero esto es más importante. Mamá es más importante. Algo dentro del pecho de Vincent se rompió aún más. 4 meses. Esta niña había estado ahorrando durante 4 meses, planeando comprarse una muñeca, y lo había dejado todo en una sola mañana por su madre. ¿Y tu mamá? Está muy enferma. Muy, muy enferma, dijo Bella, con el rostro entristecido. Tiene fiebre y no puede ponerse de pie sin caerse. Lloraba porque la señora le dijo, no se dan segundas oportunidades. Estaba muy triste, señor Romano. No podía dejarla triste. Vincent cerró los ojos durante un largo momento. Cuando los abrió, había tomado una decisión. La decisión equivocada según cualquier criterio lógico. La decisión peligrosa. La decisión que podía destruir todo lo que había construido. Pero la única decisión con la que podía vivir. Marco, dijo con voz firme, dale a la niña algo de agua y comida. Algo que le guste a una niña. Galletas, sí tenemos. Marco abrió mucho los ojos. Jefe,
Vincent lo miró con severidad y firmeza. Hazlo. Marco asintió con rigidez y se marchó de nuevo. Los otros guardias intercambiaron miradas confusas. Vincent volvió a mirar a Bella y por primera vez en 7 años se permitió algo parecido a una sonrisa. Era pequeña, apenas perceptible, oxidada por el desuso, pero era real. Tu madre, dijo en voz baja, crió a una niña muy valiente. El rostro de Bella se iluminó. ¿De verdad? ¿De verdad? Vincent se recostó en su silla y la observó. La más valiente que he conocido. Por dentro, sin embargo, su mente iba a toda velocidad. Sabía lo que debía hacer. Sabía lo que exigía la supervivencia. La niña había visto pruebas federales clasificadas. La madre era del FBI, encubierta, probablemente conectada a un grupo de trabajo. Cada segundo que les dejaba vivir era un segundo más cerca del colapso de todo su imperio. La lógica decía, elimina la amenaza ahora, discretamente, haz que parezca un accidente. Pero cuando miró a Bella, sentada allí con la esperanza brillando en sus ojos, esperando saber si su valiente viaje había salvado a su madre, todo lo que pudo ver fue a Sofía. Sofía, Sofía, que había creído que él podía proteger a todo el mundo. Sofía, que había pagado el precio de su mundo de violencia. No podía volver a hacerlo. No podía mirar a unos ojos inocentes y apretar el gatillo. Esta vez no. Quizás eso lo hacía débil. Quizás eso lo destruiría. Pero por primera vez en 7 años, Vincent Romano eligió ser humano en lugar de sobrevivir. Y con esa elección, algo que llevaba mucho tiempo muerto en su interior, volvió a cobrar vida. Lucía se despertó en silencio. No era un silencio tranquilo, sino uno inquietante. El tipo de silencio que le helaba las venas incluso antes de abrir los ojos. Le latía la cabeza. La fiebre seguía ardiendo en su interior, pero la adrenalina atravesaba la niebla como un cuchillo. Se incorporó, con todos los músculos gritando en protesta, y miró a su alrededor. La pequeña habitación estaba vacía. Bella. Su voz salió quebrada. Cariño, ¿estás ahí? No hubo respuesta. El corazón de Lucía comenzó a latir con fuerza. Tiró de las mantas empapadas de sudor y se puso de pie tambaleando, apoyándose en la mesita de noche cuando la mareó un aturdimiento. Revisó el baño. Vacío. La cocina, vacía. La pequeña sala de estar, donde las mantas de Bella estaban cuidadosamente dobladas sobre el sofá. Vacío. Bella. El pánico se apoderó de su voz. Vamos, cariño, esto no tiene gracia. ¿Dónde estás? Seguía sin haber respuesta. Lucía cogió el teléfono con manos temblorosas. 10:43 y te miren. Llevaba más de 3 horas dormida. 3 horas. Miró la mesita de noche, al lugar donde desde la noche anterior había estado la carpeta roja. Había desaparecido. Se le heló la sangre. No, 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 no. Se giró hacia la pequeña mesa de la cocina, donde colgaba su calendario de la pared. Allí estaba. La fecha de hoy estaba marcada con un círculo rojo y escrita con su propia letra. Romano Enterprises 10 Mempertu entrevista. El horror la invadió como una ola gigante. Bella había cogido el expediente del FBI, el que contenía información clasificada sobre toda la operación de Vincent Romano. Pruebas recopiladas durante 6 meses de trabajo encubierto, fotos de vigilancia, registros financieros, organigramas, todo. Y su hija de 5 años se lo había llevado a un jefe de la mafia. Dios mío, no. El entrenamiento de Lucía entró en acción, superando la fiebre, el pánico, el terror que amenazaba con abrumarla. Corrió al armario de su dormitorio, apartando la ropa hasta que sus dedos encontraron la caja fuerte escondida en la parte trasera. Sus manos buscaron a tientas la combinación 1, 2 veces, y luego se abrió con un clic. Agarró su arma de servicio, comprobó el cargador y se la metió en la cintura de sus vaqueros. Luego cogió su teléfono y marcó un número que le habían dicho que solo utilizara en casos de absoluta emergencia. Sonó una vez, 2 veces. Agente Moretti. La voz al otro lado era aguda. Profesional. Esta es una línea no segura. ¿Cuál es su situación?
Emergencia. La voz de Lucía temblaba a pesar de sus esfuerzos por controlarla. Mi tapadera ha sido descubierta. Romano tiene el expediente. Todo. Una pausa. Luego, silencio y tensión. Explique. Mi hija. Llevó la carpeta a Romano Enterprises. Pensó que era mi currículum. No sabe lo que ha hecho. Necesito extracción inmediata y refuerzos. Otra pausa, esta vez más larga. Luego, la voz del supervisor volvió, más fría que antes. Si Romano tiene ese expediente, agente Moretti, ambos ya están muertos. Retiramos la operación. La extracción no es una opción. Están comprometidos. Algo se rompió dentro de Lucía. La furia quemó el miedo. Entonces moriré recuperando a mi hija, dijo, con voz de acero. Envíen refuerzos o no, pero yo voy a entrar, colgó antes de que él pudiera responder. Sus manos estaban más firmes ahora, movidas por puro instinto maternal. Agarró las llaves, se puso una chaqueta para ocultar la pistola y salió corriendo por la puerta. La ciudad se difuminaba a su paso mientras conducía, saltándose semáforos en rojo, zigzagueando entre el tráfico, con la mente yendo más rápido que el coche. Romano Enterprises estaba en el centro, a 20 minutos, quizá 15 si pisaba a fondo. 15 minutos. Bella llevaba allí más de 40. Podía haber pasado cualquier cosa. Todo podía haber pasado. Las imágenes se sucedían en su mente, cada una más horrible que la anterior. Vincent Romana no era un hombre que mostrara piedad. Había construido su imperio sobre el miedo y la violencia. Eliminaba las amenazas sin dudarlo. Y Bella, la dulce e inocente Bella, había entrado directamente en su oficina y le había entregado la prueba de que su madre era agente federal. Las manos de Lucía agarraron el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su teléfono vibró. Miró la pantalla. Era su superior, que volvía a llamarla. Lo ignoró. Volvió a vibrar. Un mensaje de texto. El SWAT se está movilizando. Tiempo estimado de llegada. 25 minutos. No actúes sola. 25 minutos. Demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Lucía pisó más fuerte el acelerador y el motor rugió. Los edificios pasaban volando en una mancha borrosa de hormigón y cristal. Su visión se redujo a un túnel, centrada en una sola cosa: llegar hasta su hija. Otro mensaje. Moretti, retírese. Es una orden. Lo borró sin leerlo del todo. Las órdenes no importaban. Los protocolos no importaban. Su tapadera no importaba. Los 6 meses de trabajo que había dedicado a esta operación no importaban. Lo único que importaba era Bella. Romano Enterprises se alzaba ante ella, una oscura torre de cristal y acero que se elevaba hacia el cielo gris. Lucía entró en el aparcamiento y abandonó el coche en una zona de estacionamiento prohibido. No le importaba. Comprobó su arma una vez más y luego la ocultó bajo su chaqueta. Su reflejo en la ventanilla del coche mostraba a una mujer que parecía medio muerta, pálida y empapada en sudor por la fiebre, con los ojos desorbitados por el miedo y la determinación. Tampoco le importaba eso. Lucía caminó hacia la entrada, cada paso impulsado por un único pensamiento primario: salvar a mi hija. Costara lo que costara, aunque eso significara morir en la sede de la mafia, iba a llevar a Bella a casa. O no volvería a casa. Lucía irrumpió en la entrada principal de Romano Enterprises como una tormenta. El vestíbulo estalló en caos. 2 guardias de seguridad se movieron para interceptarla, pero ella fue más rápida. Su entrenamiento en el FBI tomó el control, la memoria muscular anulando la fiebre y el miedo. Esquivó al primer guardia, utilizando su impulso en su contra para empujarlo contra una columna de mármol. El segundo intentó alcanzar su arma, pero Lucía sacó la suya primero. Agente federal, no se mueva. El guardia se quedó paralizado, levantando las manos lentamente. Alrededor del vestíbulo, la gente gritaba y se dispersaba, escondiéndose detrás de los muebles, corriendo hacia las salidas. La recepcionista pulsó la alarma y las sirenas comenzaron a sonar por todo el edificio. Lucía no se detuvo. Corrió hacia los ascensores, pero ya estaban bloqueados y las luces rojas parpadeaban.
Vio la escalera de emergencia y abrió la puerta de una patada, subiendo los escalones de 3 en 3, a pesar de que le temblaban las piernas por el cansancio. 35 pisos. Tenía que subir 35 pisos. Le ardían los pulmones. Veía borroso. La fiebre hacía que cada paso pareciera atravesar hormigón. Pero siguió subiendo, siguió moviéndose porque en algún lugar por encima de ella estaba Bella. Cuando llegó al piso 35, su camisa estaba empapada de sudor y sus manos temblaban. Pero nunca soltó el arma. Irrumpió en el pasillo a través de la puerta de la escalera. Aparecieron 2 guardias más, pero les apuntó con su arma antes de que pudieran reaccionar. Oficina de Vincent Romano. Ahora, llévame allí o os mato a los dos. Algo en sus ojos, salvaje, desesperado y absolutamente letal, les hizo creerla. Uno de ellos asintió lentamente y la guió por la alfombra burdeos hasta las enormes puertas dobles al final del pasillo. Llamó a la puerta. «Jefe, tenemos un problema». La voz del interior era tranquila, casi divertida. «¿Qué pase?» El guardia abrió la puerta y se apartó rápidamente. Lucía entró con el arma en alto, el dedo en el gatillo, lista para matar a cualquiera que se interpusiera entre ella y su hija. Y entonces vio a Bella sentada en un sillón de cuero de gran tamaño, con un plato de galletas delante y un vaso de leche en sus pequeñas manos. Completamente ilesa, con aspecto confundido pero sin ningún daño. «Mamá». El rostro de Bella se iluminó con sorpresa y preocupación. «Se supone que deberías estar en la cama. Estás demasiado enferma para estar levantada». El corazón de Lucía casi explotó de alivio, pero no bajó el arma. Sus ojos recorrieron la habitación, 6 guardaespaldas a lo largo de las paredes, con las manos cerca de sus armas, pero sin desenfundarlas. Y detrás del enorme escritorio, recostado en su silla con una expresión de total calma, estaba sentado Vincent Romano. Tenía las manos cruzadas sobre el escritorio, lejos de cualquier arma. Delante de él, cerrada pero visible, estaba la cartera de cuero rojo. Los ojos oscuros de Vincent se encontraron con los de Lucía, y él sonrió ligeramente, lo justo para resultar irritante. «Su hija es muy persuasiva, agente Moretti». A Lucía se le heló la sangre al oír su verdadero título. Su tapadera había sido descubierta por completo, de forma irreversible, y Vincent Romano sabía exactamente quién era ella. Ajustó su puntería, centrándola en el pecho de Vincent. «Aléjate de ella», dijo, con una voz mortalmente tranquila a pesar del terror que recorría sus venas. Bella miró a ambos, y su confusión se convirtió en miedo. «Mamá, ¿qué pasa? El señor Romano es muy amable. Me ha dado galletas y me ha dicho que va a contratarte». Vincent no se movió, ni se inmutó. Señaló con indiferencia en el expediente del FBI que había sobre su escritorio. «Lo sé desde hace 3 horas», dijo en voz baja. «¿3 horas, agente Moretti? Si quisiera matarla, estaría muerta. Si quisiera que ella muriera, estaría muerta. Pero, como puede ver, solo hemos estado conversando». Las manos de Lucía se aferraron al arma, pero su mente iba a toda velocidad. 3 horas. Lo sabía desde hacía 3 horas y no había hecho nada. Bella estaba ilesa. Le habían dado de comer. Incluso le habían dado leche y galletas, como si se tratara de una visita social en lugar de una catastrófica filtración de información. ¿Por qué? La palabra salió dura, sospechosa. «¿Por qué no lo hiciste?» La mirada de Vincent se desplazó hacia Bella y algo en su expresión se suavizó. Algo casi humano. «Vino aquí porque te quiere», dijo simplemente. Viajó sola por la ciudad, aterrorizada, decidida. Ese tipo de valentía es poco común. Ese tipo de amor es aún más raro. Bella se bajó de la silla y empezó a caminar hacia su madre. Pero Lucía levantó una mano. «Quédate ahí, cariño. Quédate ahí». A Bella se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿He hecho algo malo, mamá?» Solo intentaba ayudar. El corazón de Lucía se rompió. «No, cariño. No, no has hecho nada malo. Has sido muy valiente, pero mamá necesita que te quedes ahí un momento». «De acuerdo». Vincent se inclinó ligeramente hacia adelante, sin apartar la mirada del rostro de Lucía.
Puede dispararme si quiere, agente Moretti. Mis hombres le matarán 3 segundos después y su hija verá morir a sus dos padres en la misma habitación. O puede bajar el arma y podemos hablar como personas razonables. Yo no soy su padre, dijo Lucía apretando los dientes. Yo soy su madre y tú eres un criminal al que le esperan 20 años en una prisión federal. Vincent apretó la mandíbula, pero no picó el anzuelo. En cambio, dijo algo que hizo que el dedo de Lucía se congelara sobre el gatillo. Una vez tuve una hija. Su voz era ahora tranquila, áspera por el dolor antiguo. También tenía los ojos de su madre, marrones en lugar de azules, pero con la misma luz, la misma confianza. Me miraba como tu hija te mira a ti, como si pudiera arreglar cualquier cosa, como si fuera un héroe. Hizo una pausa, con la mirada perdida por un momento antes de volver a Lucía. Murió hace 7 años, atrapada en un fuego cruzado que iba dirigido a mí. La sostuve mientras se desangraba en nuestro jardín. Tenía 7 años. Lucía contuvo el aliento. No bajó el arma, pero algo en su postura cambió. Cuando tu hija entró en mi oficina esta mañana, continuó Vincent, tenía todas las razones para eliminar la amenaza que representaba. Todas las razones lógicas. Pero cuando la miré, lo único que vi fue a Sofía, mi hija, a la que no pude salvar. Bella lloraba ahora, sin entender las palabras, pero sintiendo su peso. Señor Romano, no esté triste, susurró. Vincent cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, estaban más duros de nuevo, controlados. Pero algo había cambiado. Baje el arma, agente Moretti, dijo en voz baja. Su hija está a salvo. Usted está a salvo por ahora. Tenemos que hablar porque lo que su hija me ha traído esta mañana lo cambia todo para los dos. Lucía lo miró fijamente, con todos sus instintos gritándole que no confiara en él. Pero Bella estaba viva, ilesa, y Vincent Romano, uno de los hombres más peligrosos de la ciudad, acababa de admitir que bajo toda esa violencia se escondía un corazón humano. Lentamente, con cuidado, Lucía bajó el arma, pero no la guardó en la funda. Hablemos, dijo. Vincent metió la mano en un cajón y sacó una segunda carpeta. Esta era más gruesa, estaba atada con una goma elástica y tenía los bordes desgastados, como si la hubieran revisado muchas veces. La deslizó por el pulido escritorio hacia Lucía. Tu expediente del FBI no es lo único interesante que hay aquí, dijo en voz baja. Lucía no se movió al principio, con el arma aún en la mano y el cuerpo tenso por la sospecha, pero la curiosidad pudo más. Dio un paso adelante con cautela, sin perder de vista a Vincent, y abrió la carpeta con una mano, conteniendo el aliento. Dentro había extractos bancarios, registros de transferencias electrónicas, fotografías de funcionarios del FBI reunidos con conocidos delincuentes, hombres que ella reconocía como rivales de Vincent, registros detallados de pagos, fechas, importes y nombres. Nombres de personas a las que ella informaba, personas en las que confiaba. El nombre de su superior estaba en lo alto de la lista. Esto no puede ser real, susurró. Pero incluso mientras lo decía, las piezas comenzaron a encajar. La forma en que se había estructurado su operación, los plazos imposibles, las misiones que la ponían en máximo peligro con un mínimo de apoyo, la sensación que había tenido durante meses de que algo iba mal, de que la estaban aislando, de que era prescindible. Es real, dijo Vincent. Llevo más de un año siguiendo estas transacciones. Tus superiores, los que te enviaron de incógnito, han estado recibiendo dinero de la familia Castellano. Mis rivales, los que intentan apoderarse de mi territorio. A Lucía le empezaron a temblar las manos mientras pasaba una página tras otra. 3 altos cargos, millones de dólares, conspiración para cometer asesinato, extorsión, pruebas que pondrían al descubierto toda la oficina regional del FBI. Vincent se inclinó hacia adelante, con voz baja y firme. Tus superiores te tendieron una trampa, agente Moretti. Nunca se pretendió que sobrevivieras a esta operación. Te enviaron a lo más profundo. Te dieron información real que recopilar. Se aseguraron de que fueras convincente.
Y cuando llegara el momento adecuado, se asegurarían de que yo descubriera quién eras. Entonces yo te eliminaría, y ellos usarían tu muerte para justificar mi eliminación. Mientras tanto, sus verdaderos socios, los castellanos, se moverían para llenar el vacío. Lucía lo miró, con furia y traición en sus ojos. «Estás mintiendo». Vincent señaló la carpeta. «Compruébalo tú misma. Cada transacción está documentada. Cada reunión grabada. Tengo videos, audios, pruebas forenses digitales, todo lo que necesitas para acabar con ellos». «¿Por qué?» La voz de Lucía se quebró. «¿Por qué me enseñas esto?» Vincent miró a Bella, que los observaba a ambos con los ojos muy abiertos y asustados, aferrándose a su galleta a medio comer como si fuera un salvavidas. «¿Por qué?», dijo Vincent en voz baja. «Puedo hacer que este expediente desaparezca». Dio un golpecito al maletín rojo del FBI. «Y también puedo hacer que ese expediente desaparezca. Ambos desaparecerán como si nunca hubieran existido». Lucía apretó la mandíbula. «¿Cuál es el precio?». Los ojos de Vincent se encontraron con los de ella y se volvieron serios. «Ayúdame a eliminar a los agentes corruptos que nos amenazan a ambos. Los que te matarían para proteger su operación. Los que matarían a tu hija para atar cabos sueltos». Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Esperas que confíe en un criminal?». Vincent se levantó lentamente, con las manos visibles, sin amenazar. «Espero que confíes en un padre que no permitirá que otra niña pierda a sus padres. Yo perdí a mi hija por culpa de este mundo. Agente Moretti. Por culpa de la violencia, la corrupción y la gente que valora más el dinero que las vidas. No seré la razón por la que otra niña crezca sin su madre». La habitación estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de la ciudad abajo. Bella se deslizó de su silla y caminó hacia su madre, rodeando con sus pequeños brazos las piernas de Lucía. «Mamá», susurró, «el señor Romano me ha dado galletas y me ha dicho, eres muy, muy inteligente. Es simpático, mamá. Tiene ojos bondadosos». Lucía miró a su hija, luego a las pruebas que tenía en las manos, y por último a Vincent Romano, un hombre que debería ser su enemigo, pero que acababa de ofrecerle una forma de sobrevivir. Estaba atrapada, traicionada por su propia gente, expuesta a un jefe de la mafia, y la única forma de salir adelante era confiar en el mismo hombre al que había pasado 6 meses intentando destruir. Vincent esperó, paciente, consciente del peso de la decisión que le había planteado. Finalmente, Lucía habló, con una voz apenas superior a un susurro. «Si me mientes, si haces daño a mi hija, acabaré contigo. No me importa lo que me cueste, acabaré contigo». Vincent asintió lentamente. «Te creo, y no esperaría menos». Lucía enfundó su arma, un gesto de confianza tentativa y aterradora. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. La expresión de Vincent se endureció, volviendo a ser el despiadado jefe del crimen. «Ahora, agente Moretti, vamos a la guerra». Lucía se quedó paralizada. El peso de unas decisiones imposibles la oprimía como una fuerza física. Confiar en los agentes del FBI, que la habían enviado a una trampa mortal, o confiar en el jefe de la mafia, que había perdonado la vida a su hija cuando tenía todas las razones para no hacerlo. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Vincent vibró. Miró la pantalla y luego a Lucía, con expresión sombría. «Tu equipo SWAT acaba de llegar. Planta baja, 12 agentes, equipo táctico completo». El corazón de Lucía dio un salto. Sus refuerzos, la gente a la que había llamado para salvar a Bella, excepto que ahora sabía que no estaban allí para salvar a nadie. Estaban allí para atar cabos sueltos. La voz de Vincent interrumpió sus pensamientos, aguda y autoritaria. «Diles que has asegurado el objetivo. Gánanos tiempo». Lucía lo miró fijamente. «Si hago eso, cruzaré una línea que no podré volver atrás». «Cruzaste esa línea en el momento en que tu hija entró por mi puerta». Vincent no lo dijo con malicia. «La única pregunta ahora es si quieres sobrevivir. Debajo de ellos». Lucía podía oír gritos, el estruendo de las botas sobre el mármol, órdenes gritadas. El edificio estaba siendo cerrado. En cuestión de minutos,
Tal vez segundos, agentes federales armados irrumpirían en esta oficina y no estarían allí para rescatarla. Lucía miró a Bella, que seguía aferrada en sus piernas, confundida y asustada. Entonces sacó su teléfono y marcó. La línea se conectó de inmediato. «Moretti, ¿cuál es tu situación?» La voz de su superior era seca, urgente. Lucía respiró hondo, tomó una decisión y quemó todos los puentes detrás de ella. «Objetivo asegurado», dijo con firmeza. «Retírense. Repito, retírense. La situación está bajo control». Una pausa. «Agente Moretti, tenemos autorización para entrar. Protocolo de rescate de rehenes». «No hay ningún rehén», dijo Lucía con firmeza. «Mi hija está a salvo. Romano está cooperando. Necesito que retire a su equipo ahora mismo». «Es una orden». Otra pausa. Esta vez más larga. Entonces volvió la voz de su superior, ahora más fría. «Entendido. A la espera». La línea se cortó. Los ojos de Vincent estudiaron su rostro. «No ha sido fácil». «No», dijo Lucía en voz baja. «No lo ha sido, pero ya está hecho». Acababa de mentir a los agentes federales, obstaculizar una redada y aliarse con el hombre al que se suponía que debía detener. Todo por lo que había trabajado, sacrificado y creído durante 6 años como agente del FBI, acababa de quedar reducido a cenizas. Y, de alguna manera, allí de pie en esa oficina, con su hija a salvo a su lado, sintió que era lo primero honesto que había hecho en meses. Vincent señaló la mesa de reuniones. «Tenemos que actuar rápido. Se reagruparán y volverán con una historia diferente. Tenemos horas, no días». Lucía asintió y se acercó a la mesa. Bella seguía cogida de su mano. Vincent extendió ambas carpetas, la suya y la de ella, colocándolas una al lado de la otra como piezas de un rompecabezas. Durante las siguientes 3 horas, trabajaron. 2 personas que deberían haber sido enemigas, comparando información, conectando puntos, construyendo un caso. Los archivos de Vincent detallaban a los funcionarios corruptos del FBI y sus conexiones con la familia criminal Castellano. El trabajo encubierto de Lucía proporcionó contexto, fechas y operaciones que de repente cobraron sentido bajo una luz más oscura. Surgieron nombres: 3 funcionarios del FBI a nivel regional, 2 fiscales federales en la nómina de Castellano, una red de corrupción que era más profunda de lo que ninguno de los dos había imaginado. Y mientras trabajaban, ocurrió algo extraño. La tensión en la habitación comenzó a cambiar. No a confianza exactamente, todavía no, sino a un entendimiento mutuo. 2 personas en lados opuestos de la ley, unidas por un enemigo común y un propósito compartido: la supervivencia. Bella, agotada por su aventura, su miedo, su confusión, finalmente se acurrucó en el sofá de cuero junto a la pared. Lucía la cubrió con la chaqueta de Vincent, envolviéndola alrededor de sus pequeños hombros. Vincent observaba desde la mesa, con una expresión indescifrable. Luego se levantó y se acercó al sofá, mirando a la niña dormida. Las duras líneas de su rostro se suavizaron. Un viejo dolor afloró en sus ojos, crudo y doloroso. «Parece tranquila», dijo en voz baja, como si ella no supiera que el mundo es cruel. Lucía se unió a él, contemplando el rostro dormido de su hija. «He intentado mantenerla así todo el tiempo que he podido». Vincent asintió lentamente. Su voz se redujo a un susurro. «Sofía solía dormir así, de lado, con una mano debajo de la mejilla. Todas las noches se resistía a irse a la cama, pero en cuanto se dormía, parecía un ángel». Lucía lo miró y no vio al jefe de la mafia, sino al padre afligido. «Siento tu pérdida». Vincent apretó la mandíbula. No respondió durante un largo rato. Luego dijo: «Me lo quitaron todo, a mi mujer, a mi hija, mi oportunidad de tener una vida normal. Todo porque construí algo que ellos querían, y ahora intentan quitarme lo mío», dijo Lucía en voz baja. Vincent la miró de verdad, y algo pasó entre ellos. Reconocimiento, respeto, el reconocimiento de un guerrero a otro guerrero. «Entonces tenemos la misma misión, agente Moretti». Él dijo: «Mantener a salvo a nuestros hijos, aunque uno de ellos sea solo un recuerdo».
Lucía sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero las contuvo. Sí, lo tenemos. Vincent volvió a la mesa, con voz seria. Necesitaremos pruebas que no puedan ignorar. Grabaciones, testimonios. Un caso tan sólido que ni siquiera sus amigos en las altas esferas puedan protegerlos. Lucía lo siguió, con la mente ya en marcha. Puedo acceder a los archivos internos del FBI. Si podemos demostrar que han estado bloqueando investigaciones, redirigiendo recursos, protegiendo a los castellanos mientras te perseguían a ti, entonces los tenemos, concluyó Vincent. La miró a los ojos. Esto es peligroso para los dos. Lucía miró a su hija dormida y luego volvió a mirar a Vincent. Dejé de ir sobre seguro en el momento en que me convertí en madre. El peligro es solo otro martes más. La boca de Vincent se crispó, casi en una sonrisa. Casi. Entonces pongámonos manos a la obra, agente Moretti. Y mientras la luz del amanecer comenzaba a colarse por las ventanas de Romano Enterprises, dos aliados improbables se inclinaron sobre las pruebas, construyendo un caso que los salvaría a ambos o los destruiría por completo. La niña que había venido en lugar de su madre dormía plácidamente, sin saber que su inocente acto de amor acababa de cambiarlo todo. 3 meses después, los titulares contaban una historia que conmocionó a la nación. Funcionarios del FBI arrestados en un escándalo de corrupción masiva, fiscales federales vinculados al crimen organizado, grupo de trabajo desmantelado tras una investigación interna que reveló años de actividad delictiva. Las fichas de dominó habían caído exactamente como Vincent y Lucía habían planeado. Pruebas demasiado condenatorias para ignorarlas. Grabaciones demasiado claras para descartarlas. Un caso tan sólido que ni siquiera los abogados más influyentes pudieron salvar a los hombres que habían traicionado sus juramentos. 3 funcionarios del FBI fueron arrestados al amanecer, sacados de sus casas esposados mientras las cámaras de televisión grababan. 2 fiscales federales les siguieron. La familia mafiosa Castellano, rivales de Vincent, vio cómo sus líderes eran acusados de 17 cargos de extorsión, corrupción y conspiración para cometer asesinato. Y Vincent Romano, sorprendentemente, no apareció como objetivo, sino como testigo colaborador. Su testimonio, prestado en una sala federal a puerta cerrada, había sido devastador. Nombres, fechas, transacciones, todo lo necesario para desmantelar tanto a los funcionarios corruptos como a las familias a las que habían estado protegiendo. A cambio, inmunidad por ciertos delitos cometidos en el pasado, protección para sus negocios legítimos, la oportunidad de alejarse del mundo que le había arrebatado todo, la oportunidad, tal vez, de algo parecido a la redención. Ahora, en una luminosa tarde de sábado, Vincent se encontraba frente a un modesto edificio de apartamentos en un barrio alejado de su torre de cristal en el centro de la ciudad. El edificio era más nuevo, más seguro, el tipo de lugar donde los niños jugaban en el patio y las familias se conocían entre sí. Pulsó el timbre del apartamento 4B y el altavoz crepitó. «Sí, soy Vincent», dijo simplemente. La puerta se abrió inmediatamente. Subió las escaleras hasta el 4.º piso, llevando un maletín de cuero en una mano y un pequeño paquete envuelto en la otra. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió de golpe. «Señor Vincent». Bella se abalanzó sobre él, con los brazos extendidos y las coletas rebotando. Vincent apenas tuvo tiempo de dejar sus cosas antes de que ella se estrellara contra sus piernas, abrazándolo con toda la fuerza del entusiasmo de una niña de 5 años. Algo en su pecho, ese pedazo roto que había estado congelado durante 7 años, se calentó. Se arrodilló y le devolvió el abrazo con cuidado, como si ella fuera de cristal. «Hola, Piccola, ¿te has portado bien?» «Muy bien». Bella le sonrió radiante. «Mamá tiene un nuevo trabajo y yo he empezado el jardín de infancia y ahora puedo escribir mi nombre completo yo sola». «Eso es maravilloso», dijo Vincent, y lo decía en serio. Lucía apareció en la puerta, apoyada en el marco, observando la interacción con ojos tiernos. Parecía diferente, más sana. Las ojeras habían desaparecido. Llevaba vaqueros y un jersey sencillo.
con el pelo suelto sobre los hombros, sin interpretar ningún papel, simplemente siendo ella misma. «Entra», dijo sonriendo. «Antes de que mi hija te derribe en el pasillo», dijo Vincent, levantándose, cogiendo su maletín y el paquete y siguiéndolos al interior. El apartamento era pequeño pero luminoso, lleno de la luz del sol de la tarde. Los dibujos de Bella cubrían la nevera. Los libros se alineaban en una estantería sencilla, un sofá que había visto días mejores, pero que parecía cómodo. Un hogar, real, cálido y seguro, nada que ver con su ático. Y, de alguna manera, infinitamente mejor. Lucía señaló el sofá. «¿Te apetece un café? ¿O té?» «Un café estaría bien», dijo Vincent, acomodándose en los cojines. Bella se subió inmediatamente a su lado, parloteando sobre su profesora de jardín de infancia, su nueva amiga Maya y el hámster de la clase, llamado Mr. Whiskers. Mientras Lucía trabajaba en la pequeña cocina, Vincent escuchaba las historias de Bella, asintiendo en los momentos oportunos y haciendo preguntas que la hacían brillar aún más. Cuando Lucía regresó con 2 tazas, Vincent cogió su maletín. «He traído algo», dijo. La sonrisa de Lucía se desvaneció ligeramente, sustituida por cansancio. Vincent, nada ilegal, le aseguró, solo práctico. Sacó una carpeta y se la entregó. Dentro había documentos, documentos legales. Las manos de Lucía temblaban mientras leía. Un fondo universitario para Bella, totalmente financiado, suficiente para 4 años en cualquier universidad del país, más estudios de posgrado si ella lo deseaba. Un sistema de seguridad para su apartamento, de primera calidad, ya instalado y pagado para los próximos 10 años. Y un fideicomiso modesto, pero sustancial, a nombre de Lucía, suficiente para garantizar que nunca más tuvieran que preocuparse por el alquiler, la comida o las facturas médicas. Lucía lo miró, con lágrimas en los ojos. «No tenías por qué hacer esto». La voz de Vincent era tranquila pero firme. «Tu hija me recordó que sigo siendo humano. Eso no tiene precio». Bella, sin comprender la importancia del momento, pero sintiendo su relevancia, cogió el paquete envuelto. «¿Esto es para mí?» Vincent asintió con la cabeza. Su expresión se suavizó. «Sí». Lo abrió con el entusiasmo que solo un niño puede tener. Dentro había un precioso juego de ajedrez de madera. Cada pieza estaba tallada a mano y el tablero tenía incrustaciones de nácar. Bella abrió mucho los ojos. «Es muy bonito. Era de mi hija», dijo Vincent en voz baja. «Me gustaría enseñarte a jugar. Si tu madre está de acuerdo». Lucía se tapó la boca con la mano, abrumada. «Por supuesto», susurró. Colocaron el tablero sobre la mesa de centro. Bella se arrodilló en el suelo y Vincent se sentó a su lado, paciente y amable, mientras le explicaba cómo se movía cada pieza. El rey, la reina, los valientes caballeros, los inteligentes obispos. Bella lo absorbió todo, haciendo cientos de preguntas, moviendo las piezas con dedos cuidadosos, deleitándose con cada nueva regla y posibilidad. Al cabo de un rato, mientras Vincent explicaba cómo los peones podían convertirse en reinas si eran lo suficientemente valientes como para llegar al otro lado, Bella lo miró de repente con ojos curiosos. «Señor Vincent, ¿por qué tardó tanto mamá en terminar la entrevista aquel día, el día que vine a verte?» Vincent y Lucía intercambiaron una mirada. En esa mirada se produjo toda una conversación entre ellos. Gratitud, comprensión, trauma compartido y supervivencia compartida. Vincent se volvió hacia Bella y le apartó un mechón de pelo rubio de la cara con una ternura inesperada. «Porque tu mamá es la persona más valiente que he conocido nunca», dijo en voz baja. «Además de ti», Bella se rió. «Yo no soy valiente. Tenía mucho miedo». Vincent negó con la cabeza. «Ser valiente no significa que no tengas miedo, Picolola. Significa que haces lo difícil incluso cuando tienes miedo. Atravesaste toda la ciudad sola para ayudar a tu madre. Eso es lo más valiente que he visto nunca». Bella lo pensó seriamente. Luego sonrió, esa sonrisa pura y radiante que lo había cambiado todo hacía 3 meses. «De acuerdo», dijo simplemente,
volviendo a centrar su atención en las piezas del tablero. ¿Puedes enseñarme más? Y Vincent lo hizo. Mientras la tarde daba paso a la noche, Lucía preparaba la cena y el apartamento se llenaba del aroma de la pasta y el pan de ajo. Vincent enseñó a Bella a jugar al ajedrez, le enseñó estrategia y paciencia, y a pensar 3 jugadas por delante. Pero, más que eso, en esas horas, él mismo aprendió algo: que proteger a alguien podía ser mejor que destruirlo, que la misericordia podía ser más fuerte que la venganza, que el amor inocente de una niña pequeña podía romper incluso el corazón más fortificado. Había pasado 20 años construyendo muros, construyendo un imperio basado en el miedo y la violencia, creyendo que la dureza era la única forma de sobrevivir, que la compasión era debilidad, que la única forma de honrar la memoria de su hija era convertirse en alguien a quien nunca más se pudiera herir. Pero Bella, con sus coletas y su vestido rosa empolvado, y su fe absoluta en que el amor podía arreglarlo todo, le había demostrado que estaba equivocado. No había venido armada con armas ni amenazas. Había venido con una carpeta que creía que era el currículum de su madre y un corazón lleno de esperanza desesperada. Y de alguna manera, imposiblemente, eso había sido suficiente para romper décadas de armadura. Cuando Vincent se marchó esa noche, Bella lo abrazó para despedirse en la puerta. «¿Volverás, verdad?», le preguntó, mirándolo con esos ojos azules que le recordaban tanto la inocencia que creía perdida para siempre. Vincent se arrodilló a su altura. «Te lo prometo, Piccolola». Y mientras caminaba de vuelta a su coche, las luces de la ciudad comenzaban a brillar en el crepúsculo. Vincent Romano sintió algo que no había sentido en 7 años: paz. La niña que había venido en lugar de su madre no solo había salvado una entrevista de trabajo. Ese día había salvado 2 vidas, la de su madre y la suya. Porque a veces, en un mundo de oscuridad, violencia y decisiones imposibles, basta con un pequeño acto de amor intrépido para recordarnos lo que significa ser humano. Y ese recordatorio, como Vincent había aprendido, valía más que cualquier imperio. Muchas gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle al botón me gusta y suscribirte al canal para ver más historias como esta. Tus comentarios significan mucho para mí. Cuéntame qué te parece y qué tipo de historias te gustaría ver a continuación.